Mantengan sus Biblias abiertas, hermanos y hermanas. Y este mes, si ustedes vieron su calendario, nuestro tema general del mes de febrero es creciendo en el trabajo. Estaremos hablando, después del mes de enero, hablamos de la renovación de nuestra alma, corazón, nuestra mente. En este mes de febrero estaremos hablando acerca de creciendo en el trabajo. La iglesia debe de trabajar, la iglesia estar en unanimidad y de esta manera glorificar al Señor. Pero quisiera comenzar a ver cómo Dios está trabajando con su iglesia. Y lo que Dios hace debemos de responderle también con nuestro servicio. Recordemos que le hemos puesto a nuestra iglesia, ahí vienen sus calendarios, ¿verdad? Creo que ya se lo aprendieron. Somos una iglesia de fe y ¿qué? Adoración y servicio. Apréndenselo, hermanos, porque esto es clave para toda la iglesia. Nuestra misión es vivir el evangelio de manera integral. Cuando yo vivo, practico el evangelio en mi vida, ahora sí puedo ir y hacer discípulos y la iglesia va a crecer. Pero Dios es el que está trabajando. Por eso, primero quiero que veamos en este mes, en este día, Dios está trabajando nuestro tema de hoy. Ayer sábado en la mañana, todo estaba normal, era un día normal. La gente salió a sus trabajos, a sus mandados. Quizá una de estas familias dijo, al ratito regresamos, ahorita venimos. Llegaron a una gasolinera y estaban cargando, lógico, gasolina, ¿verdad? Y explota una pipa que estaba ahí por fuga, ¿verdad? Y en segundos explota toda la gasolinera. Hubo vehículos calcinados, heridos, muertos. Una mañana que parecía tan normal, sábado, lindo sábado, en segundos se transformó en una tragedia inesperada para unas familias que estaban ahí. ¿Alguien vio estas noticias? En Tula, Hidalgo, ¿verdad? Así suceden las cosas muchas veces. Cuando parece todo es normal, de repente llegan cosas que no esperamos. Y me da gusto de verlos, hermanos, nuevamente aquí para que juntos podamos disfrutar las promesas del Señor. Y yo estoy seguro que a lo largo de tu vida o en algún momento de tu vida también has experimentado adversidades que no esperabas. Adversidades que tal vez nunca buscabas, porque nadie busca adversidades. Pero llegan a nuestras vidas y tal vez algunos de ustedes están enfrentando alguna adversidad y tal vez para ustedes esa adversidad es difícil de estar enfrentando en estos momentos. Las adversidades, las aflicciones, los problemas, hermanos, llegan no importando la edad, no importando si somos creyentes o no creyentes, hombres y mujeres. Y entonces, al experimentar alguna adversidad o adversidades, a veces tambaleamos, porque son cosas que no esperábamos o no planeábamos, pero llegan a nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos ante las adversidades que llegan a nuestras vidas? ¿Renegamos de nuestra fe en el Señor o respondemos con contentamiento o con fe al Señor? El pasaje que leímos, hermanos, vemos la historia de una mujer que enfrentó una situación muy difícil que no esperaba, que ni siquiera se imaginó que iba a suceder. Al contrario, su mente estaba pensando otras cosas positivas. Esta es la historia de Noemí, que se encuentra en el libro de Ruth que leímos, y el Señor quiere enseñarnos tres cosas por lo menos en la lección o en el pasaje de hoy para nuestras vidas, para nuestras historias de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos a través de Noemí?
su tragedia, su historia, su adversidad. Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos porque hemos cantado que tú eres un Dios soberano. Hemos cantado que tú, Señor, cuidas de nosotros. Hemos cantado, Señor, que solamente tú eres nuestro refugio. Señor, que tú eres aquel que siempre estás obrando en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y que juntos podamos recibir palabras de fortaleza, de ánimo, de consuelo y de exhortación. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué aprendemos en el pasaje que hemos leído, amados hermanos? ¿Qué nos quiere recordar nuestro Dios, el Dios soberano, ante la historia que leímos? Tres cosas. Número uno, el Señor nos quiere recordar que mientras vivamos en este mundo, pasaremos en momentos de aflicciones. Mientras vivamos en este mundo, pasaremos momentos de aflicciones. Nuestras vidas, amados hermanos, enfrentarán adversidades, aflicciones que no esperamos. Así que en cualquier momento, si alguien dice yo hasta ahorita, pues todo va bien, ¿verdad? Sí, he tenido una gripita por ahí, calentura, pero más allá no lo deseo. Pero la Biblia dice que nos puede llegar alguna adversidad difícil en cualquier momento. Y cuando nos llegue eso, el Señor mismo dice, no te sorprendas. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Esa es una afirmación de la persona de Jesucristo, que mientras vivamos en este mundo, pasaremos en momentos de aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, en ese inter, hermanos, en eso estamos ahorita, pasaremos adversidades en cualquier momento. Tal vez muchos de ustedes pasaron momentos difíciles en este mes de enero, que ya terminamos. Hoy comenzamos otro mes, tal vez el dolor sigue ahí en tu corazón. Son adversidades inesperadas. De manera, entonces debemos de recordar, cuando el pecado entra en el mundo, las adversidades, los problemas ahora son parte de nuestras vidas. Y el ser hijo de Dios, el ser creyente, eso no indica que no pasaremos problemas. Cuando escuches una predicación, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar, todo va a ser color de rosa, sus problemas se acabarán. Ese es un evangelio falso. Al contrario, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el caso de la familia en esta historia registrada en Ruth, el caso de Noemí. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Todos juntos en su Biblia, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo la historia. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Esta historia sucede en los tiempos de los jueces, dice el versículo 1 y 2. No había rey en Israel hasta ese momento, y Dios levantaba a hombres que eran llamados caudillos o jueces. Jueces que gobernaban, protegían, dirigían al pueblo de Dios. Mientras estos jueces vivían, el pueblo del Señor iba hacia adelante. Había orden, había seguridad en la tierra, pero cuando el juez moría, el pueblo empezaba a desviarse tanto de su vida espiritual y en muchos aspectos de sus vidas. En ese tiempo de inestabilidad social,
sucedió que vino una hambruna, dice la Escritura. Y una familia se vio obligada a salir de Belén para emigrar a una tierra extranjera, tierra no judía, y se trataba de Elimelec y de su esposa, ¿cómo se llamaba? Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Quelión. Ellos eran originarios, dice la Escritura, de un pequeño pueblo cerca de Jerusalén llamada Belén. ¿Sí? ¿Dónde hemos escuchado este nombre Belén? ¿O en qué fecha lo escuchamos? En Navidad, ¿verdad? Lo acabamos de escuchar ahora hace un mes y días, ¿verdad? Belén. Y Belén quiere decir, ¿alguien sabe? Casa de pan. Fíjense, aquí hay una paradoja, hermanos. Belén quiere decir casa de pan, casa de alimento, y en esta historia encontramos que en esa casa de pan no había pan. Hay una paradoja aquí. La situación en verdad era muy difícil en Belén, de tal manera que tienen que ir a buscar una vida nueva en una región o tierras extranjeras. De manera entonces, esta familia estaba buscando una vida mejor. Llegan a Moab, y cuando parecía que el plan que llevaban empezaba a formalizarse de una manera excelente, porque ¿cuál era el propósito al salir de Belén de estas familias? Vamos allá a Moab, ahí hay que comer, ahí hay trabajo, no hombre, ahí nos lo vamos a pasar muy bien. Ese era el propósito. Pero al momento en que ellos empiezan a decir, saben que miren, estamos logrando el propósito, sí hay comida, sí hay trabajo, de repente una adversidad inesperada llega a esta familia. Elimelec murió de manera repentina. Y Noemí entonces queda viuda con ¿cuántos hijos? Con 2 hijos. Y estos 2 jóvenes, pasa unos meses, unos añitos, se casan con mujeres moabitas. Una se llamaba, ¿recuerdan? Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Y claro, esto no era correcto para un judío, casarse con una persona que no era judía. Era incorrecto, pero eran tiempos difíciles y Dios permitió esto. Y nuevamente Noemí dice, bueno, ya perdí mi esposo, pero mis hijos ya se casaron, bueno, parece que ya se va a acomodar las cosas. Habían pasado 10 años que habían dejado a Belén, habían pasado 10 años que se había muerto Elimelec, sus 2 hijos ya casados, cuando de repente de nuevo les llega una tragedia, o le llega una tragedia a Noemí que no esperaba. ¿Cuál es esta tragedia? ¿Cuál es esta adversidad? Sus 2 hijos murieron también. Ahora quedan entonces 3 viudas y 0 hijos. O una viuda sin hijos y sin nietos. Y hay algo que necesitamos entender, hermanos. En los tiempos bíblicos y más en el Antiguo Testamento, ser viuda no era cualquier cosa como hoy. Hoy muchas personas, gracias a Dios, son viudas, pero reciben una pensión. En aquellos tiempos, el quedarse una mujer viuda era totalmente quedarse desamparada de todo. Ahí está la diferencia. Y entonces era algo muy complicado para Noemí. Y entonces, una situación complicada. Noemí no tiene esposo, no tiene hijos, vive en tierra extranjera, con circunstancias, aflicciones muy difíciles. Recordemos que esta familia se fue a buscar una vida mejor. ¿Sí? Llegan a Moab, y las cosas no sucedieron como ellos esperaban. Tal vez, hermano, hermana, estás viviendo algo similar.
Tal vez ha llegado a tu vida una adversidad que no esperabas en estos días, en el primer mes del año, o incluso tienes arrastrando algo desde diciembre. Te tiene triste, angustiado, angustiada, incluso enojado o enojada, desanimado, desanimada. Tal vez tu economía familiar inesperadamente se ha desestabilizado. Perdiste, es un decir, perdiste algún familiar, un ser querido, y es algo que tal vez no esperaba repentinamente. Algunos tal vez sí, sabíamos algún familiar nuestro que estaba enfermo, pero no esperábamos tal vez que se nos fuera lo pronto, ¿verdad? Y tal vez esa ausencia todavía te está causando dolor. Tal vez esa ausencia todavía te está causando inquietud, desánimo. Tal vez has perdido pérdidas materiales. Tal vez en este mes has comenzado con planes y propósitos, pero tal vez ves que no avanza, que no salen las cosas. Bueno, es algo que tenemos que pasar, hermanos. En los tiempos bíblicos, los personajes pasaron por momentos como estos. Por eso no es algo extraño que si una dificultad llegue a tu vida, no es algo extraño, hermano. La cosa es cómo lo vas a enfrentar. ¿Renegando o con confianza en Dios? Ahí está la diferencia. Noemí dice: vivo en una adversidad tremenda. Ya no tengo nada más que hacer en Moab. Y Noemí decide regresar a Belén. Y cuando regresa y va llegando a Belén, sus conocidos, sus parientes, sus vecinos, vecinas, la ven llegando y se preguntan unos a los otros: ¿no es esta Noemí que se fue? Ella se había ido de Belén de una manera diferente. Ahora no solamente por la edad regresa un poquito más demacrada, sino también por toda la situación en el cual está regresando con una carga tremenda. Hasta su semblante físico cambió, y por eso decían: ¿este no es Noemí? ¿Esta mujer no es Noemí de Elimelech, la que se fue guapa, hermosa, y mire cómo viene? Y cuando Noemí escucha esas palabras, esos comentarios, ¿qué responde? Capítulo 1, versículo 20-21, todos juntos, hermanos, y miren cómo responde Noemí. Todos, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que ahora ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Dice: no me llame Noemí, porque Noemí quiere decir dulce. Noemí quiere decir dulce. Por eso dice: no me llamen más Noemí, llámame Mara, que quiere decir amargura o amarga. Ella se había ido de Belén con manos llenas, dice. ¿A qué se refiere? Con esposo y con hijos y con una esperanza de vivir bien en Moab. Dice, pero ahora estoy regresando con manos vacías. Noemí se fue con una expectativa de un futuro mejor. Ahora, en una circunstancia diferente a su expectativa, regresa a Belén triste. Y la pregunta de esta mañana: ¿cómo crecer en contentamiento en una situación así? ¿Cómo vamos a vivir con una sonrisa, alegres en una situación tan adversa, hermanos? ¿Cómo desarrollar una actitud de gratitud y confianza en el Señor en una situación difícil? Esta mujer estaba desconsolada, estaba abatida, desolada y casi sin esperanza. Pero Dios, hermanos, pero Dios es tan bueno que nos enseña una segunda característica.
en este mundo pasaremos circunstancias difíciles como Noemí, pero ¿cómo tener el contentamiento en Dios en momentos de adversidad? Recordando el punto número 2. Dios siempre está obrando, aunque no lo percibamos. 2. Recordar y ver que Dios siempre está obrando, aunque no lo percibamos. Ese debe ser, hermanos, nuestra confianza y esperanza para vivir aún en medio de la adversidad, con fe, con gozo y en contentamiento. Noemí estaba tan absorta en su tragedia personal que no alcanzaba a ver cómo Dios estaba trabajando para su bien. Dios estaba trabajando, Dios estaba acomodando las piezas para redimir no solamente a Noemí, a Ruth y toda una descendencia. Hermanos, cuando estamos en situaciones similares, nosotros muchas veces no alcanzamos a percibir lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero el hecho que no lo percibamos no quiere decir que Dios no está haciendo nada en nuestra aflicción. El hecho que no veamos un avance en nuestro problema no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Dios siempre está trabajando en la adversidad. Dios siempre está obrando y actuará siempre para el bien de su pueblo. Si estás en Cristo Jesús, hermano, hermana, si eres un creyente en Cristo, puedes confiar en que tu vida será restaurada, será fortalecida, será levantada en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, Dios en su bendita gracia debemos ver, y la Biblia dice que nunca abandona a sus hijos. Y estas son las buenas noticias. En Cristo encontraremos paz y refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro ¿qué, hermanos? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el caso de Noemí, podemos ver, ahí estaba Dios trabajando. En Cristo encontraremos nuestra satisfacción plena, pase lo que pase. Así que Noemí no fue abandonada por Dios, aunque ella lo veía así, porque dijo: el Dios Todopoderoso me ha regresado, ¿recuerdan con qué? Con manos vacías. Pero no se daba cuenta que Dios estaba trabajando para su bien. Y una prueba sencilla del trabajo de Dios en la vida de Noemí es darle una nuera excelente, una nuera que lo apoyó, que la apoyó en todo. Ella cuando le dice: miren, ya murieron sus esposos, mis hijos, regresen, váyanse, cásense. Y dice la palabra, una se regresó. Estas mujeres al momento le dijeron: nos vamos contigo. Pero después la otra dijo: está bien. Eran jóvenes. Orfa, con lágrimas, dice la Escritura, se despide de su suegra. Pero Ruth, tomando una determinación muy valiente, hace una declaración de fe. Aunque era moabita, no era judía, se comportó como toda una mujer judía, se comportó como toda una mujer de Dios, temerosa de Dios. Y eso es lo que Dios busca en la iglesia, que sus hijos sean temerosos de Dios. ¿Qué enseñanza de Ruth para nosotros? Una mujer que no era del linaje judía, se comportó como una judía creyente en Dios. Y nosotros, a veces que nos llamamos cristianos, muchas veces la gente nos conoce como si fuéramos no cristianos. Y qué vergüenza es eso. Y eso es lo que dice el Señor. Miren, yo estoy con ustedes, yo derramo mi gracia, por favor. Cambien sus vidas. Miren cómo responde
Ruth ante esta situación. Ruth 1, 16 y 17, todos juntos, ya lo leímos, ¿verdad? Pero miren otra vez, ¿qué dice? Ruth respondió: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. ¿Qué pacto acaba de hacer Ruth? ¿Qué promesa acaba de hacer una mujer valiente? Estaba renunciando a todo, familia, país, nacionalidad, y se está adoptando sin titubear a la fe cristiana. Así llegan a Belén, donde Ruth, para buscar el sustento de su suegra, va a los campos donde se estaba segando las espigas. Va en busca de trabajo. Y entonces estaba la gente segando las espigas, y de esta manera, dice la palabra del Señor, empezó a buscar trabajo. Ahora, hay algo interesante. En el Antiguo Testamento había un mandato, que en los campos, al recoger o al cosechar o al segar las espigas, había una ordenanza en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés: no recojan todas las espigas, dejen los que están a las orillas, o donde no alcance a pasar ese animal que va trabajando y ustedes recogiendo, déjenlo. ¿Para quiénes? Para los pobres, para que ellos vengan también y tengan donde alimentarse. Miren cómo Dios es tan bueno. Ahí está la providencia de Dios. Era una ordenanza del Señor para su pueblo, que cuando cosecharan ellos, no cosecharan todo, sino que dejaran un poco las espigas o el trigo para los pobres, para los desprovistos, para las viudas, pudieran entrar en los campos y recogieran esos remanentes para que ellos puedan tener alimento. Esta mujer extranjera, Ruth, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, se comporta como toda una mujer judía, y con esfuerzo y honestidad consigue el pan para ella y su suegra Noemí. Entonces, estamos viendo, hermanos, que Dios siempre está obrando, aunque no lo percibamos. Qué bendición para Noemí el tener una nuera que empezó a trabajar para buscar comida para las dos. Esta mujer Noemí, la que pensó que Dios la había dejado sin nada, no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en ella. Dios estaba trabajando en la adversidad. Dios siempre está trabajando en medio de nuestras adversidades. Hermanos, no estamos solos. Aun cuando veas que tu problema, tu enfermedad, tu situación difícil parece que no se resuelve, Dios está trabajando. Y todas las cosas ayudan ¿a qué, hermanos? A bien. ¿Para quiénes? Para los que conforme a su propósito han sido llamados. Al final del libro de Ruth, te invito a que lo leas esta semana. Lee todos los 4 capítulos. Al final del libro, las mujeres de Belén, al ver esta historia de Noemí, le dicen que su nuera Ruth es mejor que 7 hijos, y dice: y tú dijiste que regresaste con las manos vacías, pero ¿sabes qué? Tu nuera es mejor que 7 hijos. ¿Cuántos hijos tenía Noemí? 2. Y miren las personas, miren las vecinas, le dicen: tu nuera está dando un testimonio tremendo y es mejor que 7 hijos. Es impresionante, hermanos, cuando el Espíritu del Señor está en ti.
se reflejan los cambios. Cuando el Espíritu del Señor está en ti, tus actitudes son diferentes para la gloria de Dios. Miren, estas mujeres le dicen: tu nuera es mejor, aunque es moabita, que 7 hijos. Dios le había provisto a Noemí una nuera que valía más que 7 hijos. ¿Qué es esto, hermanos? Ahí está Dios trabajando y trabajando para redimir a Noemí, para mostrarle que no está sola. Dios nunca abandonó a Noemí. Dios estaba trabajando en la adversidad de Noemí, tanto que, número 3, que Dios provee un redentor. Que Dios provee un redentor para Noemí, y podemos agregarle: Dios provee un redentor en nuestras adversidades. Cuando Ruth sale a recoger espiga, entra a cierto campo donde estaban segando y le permiten ir detrás de los segadores recogiendo lo que ellos iban dejando. Y justamente, hermanos, donde entró Ruth a trabajar, a segar, era el campo de un hombre llamado Boz. Y justamente ese hombre llamado Boz era pariente cercano ¿de quién creen? De Elimelech, el difunto y suegro de Ruth. Era familiar del esposo de Noemí. Y Ruth, sin saberlo, fue al campo indicado. Y la pregunta es: ¿esto fue casualidad, hermanos? No, para Dios no existe casualidades. Para Dios no existe la suerte. A veces utilizamos esa palabra: ay, qué suerte tuve, ¿verdad? Me llegó eso. No, hermanos, quítense esa palabra de su mente y de su boca. No existe la suerte. Eso se llama providencia de Dios. Entonces, Ruth, sin saber de quién era ese campo, entra, y el campo era de Boz, familiar de Elimelech. No era nada de casualidad. Y es aquí donde nos enseña la doctrina de la providencia de Dios. Estar en ese campo, también en la ley de Moisés existía algo interesante. En la ley de Moisés decía que si un familiar muere, pero tú tienes terreno, tú tienes primero en redimir la tierra. Dejar que esa tierra, en vez de que te lo ganen, dale a tus parientes. En segundo lugar, debían de levantar descendencia del fallecido si nunca tuvo hijos. Entonces, el pariente más cercano debía hacer eso. Y entonces, ¿quién creen que era el pariente cercano? Boz, el pariente de Elimelech. Si ustedes pueden leer la historia completa en su casa, se van a dar cuenta cómo Dios está con su pueblo trabajando. Vemos a Boz, entonces, este hombre que era temeroso de Dios, haciendo lo que tenía que hacer: levantar descendencia a esta familia. Toma la viuda y se casa con Ruth. Vemos a una viuda extranjera, desprovista, pobre. Ahora es esposa de Boz, con todos sus deberes y privilegios, y va a levantar una descendencia judía. En su momento de circunstancias, hermanos, difíciles, Noemí pensaba que Dios lo había abandonado. Por eso ella dijo: no me llamen más Noemí, sino que llámenme otra vez Mara. Estoy amarga, no puedo vivir en contentamiento. Pero ¿saben qué? Dios le dice: sabes que estás equivocada, porque todas las tragedias personales no le permitían ver la mano de Dios obrando. Dios estaba preparando algo maravilloso para ella a través de su nuera. Y no solamente para ella, sino para todo el pueblo de Dios.
porque Dios siempre está obrando y Dios nos provee siempre un redentor. Dios proveyó ahí a Ruth a vos. Ese es mi terreno, trabájala, come. Es más, te voy a dar tantito, ¿verdad? Segundo, se casa con Ruth. Así que hermano, hermana, las buenas noticias es que no importa cuán complicada sea tu situación que estés pasando hoy, no importa cuán complicada sea tu problema, y no importa qué días o semanas o meses lleva tu problema o tu petición delante de Dios, no importa, porque ¿sabes qué? Porque Dios tiene su tiempo, y los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Por eso, las buenas noticias es que Dios está con nosotros. Si eres un hijo de Dios, si vives una relación creciente con Cristo, entonces puedes ver que Dios está involucrado en tu vida. Dios no te va a dejar solo y sola en tu adversidad. No podemos ver a Dios físicamente, pero tú debes de creer a través de tu fe en Cristo Jesús que Dios está obrando. Amén. Estamos seguros de esto porque podemos ver que Dios es tan bueno que en el Nuevo Testamento vemos que el Padre, dentro de su trabajo de redención para nuestras vidas, envió a su Hijo para reconciliarnos con Él cuando estábamos también en esa adversidad profunda de pecado. Cuando estábamos hundidos en la adversidad del pecado y estábamos condenados a la muerte eterna, el Padre envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, y ahí vemos a un Dios que provee un Redentor. Nos ha mostrado la gracia a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Redentor. Nos garantiza que los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, aunque pase lo que pase, aflicciones, desgracias, adversidades, siempre tendremos la ayuda de Dios por la gracia de Dios mismo, hermanos. Esta historia de tragedias familiares, de mujeres viudas, mujeres desprovistas, encontraron al Redentor, y tiene una enseñanza muy tremendo esta historia para hoy día en nosotros. Ruth se casó con Boaz y tuvieron un hijo. ¿Qué dice Ruth 4, versículo 16 y 17? Vamos a leerlo juntos allá en tu Biblia. Ruth 4, 16 y 17. Y todos juntos dice la palabra. Miren lo que pasa, la bendición del Señor. Todos dice: y tomando el niño, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Entienden esto, hermanos? Esta mujer viuda, desprovista, que dijo: vengo con las manos vacías, se le nació, dice la Escritura, un nieto. La hija, su nuera, Ruth, se casa con Boaz y tiene un hijo, ¿verdad? Y le pusieron por nombre Obed. Este fue padre de Isaí. ¿Y padre de quién? Padre de David. ¿A quién se le llama hijo de David en el Nuevo Testamento, hermanos? O incluso desde el Antiguo Testamento como profecía. A Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro divino Salvador, hermanos. Fíjense cómo Dios va tejiendo la historia. Fíjense cómo Dios va tejiendo toda la historia humana, porque Dios está trabajando día a día, segundo tras segundo, aún en medio de nuestras adversidades. Dios va tejiendo la historia de tal manera que busca redimir a su pueblo, hermanos.
Esta mujer viuda, desprovista, con las manos vacías, que regresa a Belén, así como un día ni se imaginó lo que le iba a acontecer allá en Moab, ahora tampoco se imaginaba lo que Dios estaba haciendo con ella, pero después se dio cuenta la bendición de Dios, siendo su nuera una mujer extranjera, se casa con vos, y de ahí iba a venir la descendencia de nuestro Redentor, el Mesías. Así que, hermanos, hermanas, el Señor nos invita esta tarde, y esta historia que realmente lo apliquemos en nuestras vidas. A través de esta historia de una mujer viuda y extranjera, Dios estaba trayendo el linaje del Redentor del mundo. Y este es el Dios que trabaja, hermanos y hermanas, en cada una de nuestras aflicciones y en cada una de nuestros problemas y adversidades. Dios no desaprovecha ningún detalle, hermanos, para hacer un despliegue de su gracia. Dios no desaprovecha ninguna adversidad que pasemos para hacer grandes y maravillosas obras. Por eso, en medio de la situación que estés pasando, en medio de las dificultades, en medio de tus luchas y pruebas, hermano, confía en el Señor, acude al Señor y dile: Señor, yo no alcanzaba a ver, pensé que ya me abandonaste, Señor, pero hoy me estás confirmando nuevamente que no estoy solo o sola y tú estás obrando en mí, aunque no lo vea así. Al tiempo tuyo veré tu gloria, al tiempo tuyo veré los resultados. Y una de las maneras que el Señor nos quiere también fortalecer y confiar en sus promesas es que al participar de la Santa Cena, hermanos, recordando la obra redentora de Cristo en la cruz para nuestra salvación, también es una oportunidad para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra fe en Dios, porque solo en Él podemos encontrar una plena satisfacción en medio de nuestras adversidades. Solamente en Él podemos encontrar el contentamiento que necesitamos cuando entendamos que Él está trabajando en la adversidad. Dios está involucrado en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. A pesar de las aflicciones, problemas que no esperábamos tener, ahí está Dios presente. Así que, hermanos, Dios en su pueblo y por medio de Jesucristo está mostrando un despliegue de su soberanía, y sus propósitos se cumplirán, así como lo ha determinado Él desde antes de la fundación del mundo. Vive cada día confiando en Dios. Vive cada día no dudando del Señor. Vive cada día, hermano, hermana, sabiendo que mientras vivamos este mundo pasaremos aflicciones, pero también vive cada día recordando que Dios está obrando aunque no lo percibamos, y vivamos cada día recordando que Dios nos proveyó un redentor para nuestra vida espiritual. Nos va a proveer ese mismo redentor para ayudarnos a salir de nuestras adversidades al tiempo de Él, por su gracia y por su misericordia. En medio de la adversidad, Dios con nosotros. Por tanto, confiemos en Él, confiemos en su poder, alabemos su nombre, porque en medio de las adversidades Él está trabajando, y todas las cosas nos ayudarán para bien si confiamos en Él, y Dios derramará de su gracia y su misericordia, y sus propósitos serán cumplidos utilizando nuestras adversidades para la gloria de Dios Padre y para la bendición de su pueblo, ahora y siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de las historias bíblicas nos das una enseñanza en el cual conocemos al Dios de gracia, al Dios redentor, al Dios soberano, al Dios providente,
que nunca se le pasa absolutamente nada y que siempre está trabajando con nosotros. Y en respuesta, Señor, a lo que tú haces por nosotros día a día, permítenos ser una iglesia de fe, una iglesia que te adore en espíritu y en verdad, y una iglesia de servicio para la gloria de tu nombre. Que tu palabra sea en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a aplicarlo, porque, Señor, queremos glorificar tu nombre a través de tu palabra que está en nosotros, aplicándola en nuestra vida cotidiana. Gracias en Cristo Jesús. Amén.